La bioética se ha consolidado como saber transdisciplinario no hace muchos años, constituye hoy en día un campo de conocimiento de creciente complejidad en el que convergen e interactúan las ciencias de lo vivo, la filosofía, los estudios sociales, el derecho y la política. Su tratamiento y abordaje demanda también, con miras a su apropiación social, el concurso creciente de la pedagogía. Es la bioética, como reflexión y práctica constitutiva de las sociedades contemporáneas, un conocimiento a ser enseñado. Por supuesto, no solo como contenido e información a incorporarse en el currículo. Y es por ese mismo hecho, de no tratarse solo de información y contenido a hacer parte del currículo, que el abordaje de la bioética en los contextos escolares demanda a los maestros y maestras muy especiales empeño y dedicación. Dada la complejidad de los temas que trata este campo y la multiplicidad de implicaciones que comporta su incorporación al entramado de la cultura, de su construcción y validación se ocupan profesionales idóneos e instituciones sólidas que conforman hoy en día una comunidad académica plenamente reconocida. Varias de las universidades de nuestro país y en particular del Distrito Capital han incorporado como uno de los ejes de formación y de reflexión transversal en sus programas de filosofía los asuntos relacionados con la bioética. La Universidad del Bosque, por ejemplo, tiene desde hace ya varios años un programa posgradual en ese campo. Debo, en este punto, precisar que no hago parte de esa reconocida comunidad y que las reflexiones que aquí presento son producto de una aproximación marginal a los temas que trata y que la bioética, por otro lado, de un esfuerzo de comprensión de las prácticas científicas y tecnológicas que han dado lugar a muchas de las preguntas que en el terreno de la bioética se exploran. Por otra parte, de las prácticas sociales desplegadas sobre y desde la vida que realzan la importancia de muchas de las elaboraciones que los discursos bioéticos han puesto en circulación. Permítaseme, pues, en condición de diletante, aventurar algunas consideraciones que espero permitan realzar la importancia que reclama un lugar para la bioética en la acción educadora, más allá del esfuerzo aislado y en ocasiones quijotesco de grupos de maestros interesados en el tema. Para empezar, algunas preguntas. ¿Qué hace de lo vivo una experiencia comunicable? ¿Qué hace de la vida un fenómeno perceptible, propiciador de emergencias que trascienden los límites que impone la realidad física? ¿Qué hace del hombre ser vivo con conciencia de ser? ¿Cómo esta concienciación deviene construcción de valores, capacidad de reconocimiento de lo otro y del otro, acción práctica de afectación del eterno físico y del conjunto de lo vivo? Estas preguntas, entre otras, ponen de manifiesto la singularidad que nos constituye, ser conciencia finita que se proyecta en el tiempo de una realidad en la que somos, como humanos, un instante de su devenir, pero una realidad que no sería sino porque nosotros somos inteligencia que da fe de esa existencia. Si nuestra particular condición de seres vivos
dotados de conciencia, un acto como este que nos convoca el día de hoy sería imposible. Solo en tanto seres vivos con conciencia de lo vivo, los seres humanos tenemos la capacidad de conmovernos frente al dolor que incluso nosotros mismos producimos sobre el conjunto de lo vivo. Por eso, también como parte de nuestra condición, recién llegados, frágiles y finitos, los seres humanos somos, en nuestra singularidad, sustrato del que emerge la conciencia de sí y de lo otro, la capacidad de sorprenderse ante la diversidad de la vida, la sensibilidad que capta y se conmueve con la abundante fragilidad de lo vivo. Somos lo vivo que se piensa como vida, y parte de la vida que se despliega, caótica, que se desborda también como acción devastadora en su afán por perpetuar la especie. Somos también, y en ocasiones expresamente esto, desaforados predadores de la vida, máquina predadora por excelencia, lo vivo dotado de pulsiones autodestructivas. Así las cosas, no minúsculos asuntos preocupan y ocupan a la bioética. No menos minúsculos asuntos habrán de ocupar al maestro en su esfuerzo por comunicar a las nuevas generaciones su responsabilidad para con el conjunto de la vida. Surgida en parte de los esfuerzos comprensivos sobre las prácticas médicas, más allá de sus implicaciones científicas, muy pronto alimentada por las reflexiones que surgen al considerar la doble dimensión en que se reconoce lo humano como vivo, por una parte en su relación con los otros seres vivos y en la interacción física y espiritual, por otra parte, con los propios hombres, la bioética deviene en la segunda mitad del siglo XX en el espacio de interrogación sobre las comprensiones más profundas que las sociedades humanas han alcanzado a propósito del fenómeno que es la vida. También en el lugar de enunciación de los valores que asignamos a nuestras múltiples y cambiantes experiencias con lo vivo. He aquí, entre otras, el por qué le asignamos a la educación ese papel tan importante en la empresa por transformar prácticas, actitudes, sensibilidades frente a los otros seres vivos y frente a la forma en que nosotros como seres vivos nos relacionamos los unos con los otros. Valores que justamente se precipitan a la crisis en ese siglo absurdo y contradictorio en el que el desprecio por la vida alcanzó dimensiones inéditas. Ese siglo XX en el que lo vivo, reducido a objeto, fue sometido por lo humano a una triple acción instrumental predadora que llegó a comprometer la esencia misma de la vida. Por una parte, la acción de exterminio que desplegó y despliega la máquina de la guerra, acción de exterminio de una especie sobre sí misma. Las dos guerras mundiales que desde estos territorios observamos con cierta distancia y sin suficiente conmoción, constituyen el ejemplo más extremo
de lo que la acción predadora de la especie humana puede llegar a producir. Después de una acción de esas, uno entiende por qué un asunto como el del maltrato a los animales, ¿sí?, termina naturalizándose y no produciendo en buena parte de la sociedad mayores interrogaciones. Por otra parte, la acción interventora de la vida por parte del complejo científico-técnico, emergente de la inteligencia viva. Acción interventora que asume y reduce al ser vivo a la condición de objeto a ser intervenido e investigado. El uso de animales en experimentos científicos, la manipulación genética, toda una serie de prácticas que incluso llegaron a incorporarse a las prácticas estudiantiles, a las prácticas escolares, en los laboratorios de biología, por solo citar alguno, hacen parte de esa segunda acción predadora. Hoy en día, por fortuna, se acepta dentro de los códigos de enseñanza de la biología que no es menester para aprender sobre la complejidad constitutiva de los seres vivos, sacrificarlos y diseccionarlos en un salón de clases. Por último, la acción devastadora sobre el conjunto de la tierra viva, desplegada por el complejo acumulador de riquezas y por el desbordado dispositivo de consumo. Acción que ha llegado a comprometer la estabilidad, el equilibrio del planeta en su conjunto. La acción de los desbordados intereses del capital que destruyen sin consideración alguna ecosistemas, hábitats, que producen el desplazamiento de comunidades enteras y que nos abocan a crisis globales como la que hoy en día, por ejemplo, representa el calentamiento global y el cambio climático. Menudo compromiso nos asiste a los educadores y a quienes tenemos la responsabilidad de formar a los educadores en relación con estos asuntos. No voy a agobiarlos entrando en el detalle de lo que implica para efectos de la formación de maestros tomar un asunto de esta naturaleza, entre otras cosas porque sería irresponsable de mi parte realizar prescripciones en un campo en el que apenas soy un novato. Pero sí me voy a permitir, recogiendo entre otras cosas una serie de planteamientos que han circulado durante toda la mañana, hacer dos consideraciones finales. En primer lugar, es inobjetable que un ser humano que se educa con claros principios de respeto a los seres vivos y al conjunto de la naturaleza, en una actitud no meramente contemplativa, será un ser humano que con plena seguridad va a tener muy claro lo que significa el respeto del derecho a la vida, empezando por el derecho de sus congéneres, y que actuará en consecuencia.